Buenos días con todos. Vamos a iniciar el seminario de maltrato infantil y abuso sexual. Se define entonces como todo maltrato, puede ser físico, intelectual, emocional, moral, que sufre un niño por actuar o por no actuar, por omitir los cuidados que debe tener, y generalmente es por las personas a cuyo cuidado se encuentra. Otra definición de la Comunidad de Madrid dice que similar, que es acción, omisión o trato negligente, y que no es por accidente, es voluntario el daño que se hace, y que prive al niño de sus derechos y su bienestar, que amenacen o interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, y cuyos autores pueden ser, o sea, la agresión puede ser por las personas, por las instituciones o por la propia sociedad. Como instituciones, por ejemplo, tenemos el bullying en un colegio, o la sociedad, que por ejemplo no habría vacunas para el niño, no habría los servicios básicos que debe tener todo niño: recreación, bienestar, de todo tipo. Vamos a ver algunos datos. En Estados Unidos, en el año 94, se denunciaron 3 millones de casos de víctimas de maltrato a los servicios de protección infantil. 1 millón de estas denuncias eran realmente justificadas, ¿no? Otras pueden ser discusión entre los padres, que no eran realmente muy justificadas. El 45% en Estados Unidos era por negligencia, o sea, por no darle una buena alimentación, por no llevarlo a sus vacunaciones, llevarlo a sus consultas médicas, por dejarlo en la casa solo. Esa es la negligencia. 26% era abuso físico, o sea, golpes, pensar que al niño se le educa con agresión. 11% eran abuso sexual, y generalmente el abusador no es alguien externo, alguien de la calle, es alguien del entorno. Muchas veces el padrastro, un primito, gente del entorno familiar. 3% abuso emocional y un 16% abuso no especificados. Acá en Perú, en el mismo año 94, un estudio de la UNICEF en 6 regiones, ¿no?, del Perú, 63% de los niños eran objeto de violencia física por parte de los padres. Miren que acá en Perú, en Estados Unidos más era por negligencia, por no actuar, y acá en Perú sí es la violencia física. 14.5% era violencia psicológica, y un 22.5% no sufrían violencia en su hogar, ¿no? Ya en el año 2000 se repite el estudio para ver si las medidas legales impulsadas dieron frutos, tuvieron efectos. Y 53.9% de los niños eran víctimas de violencia física, o sea, bajó de 65 a 53, un 11% aproximadamente, y aumentó un poquito, 4 puntos, de 22 a 26 que no tenían violencia, y 19.7 tenían violencia psicológica. Con el transcurso del tiempo se ha tratado de modificar, aunque todavía en muchos lugares no, digamos, ese margen muy subjetivo entre lo que es educar, ¿no?, o ser violento, ¿no? Entonces, como uno trata de educar al niño, pero en algún momento de repente hay que darle algún castigo físico, hay que quitarle el televisor, mandarlo a su habitación, etcétera. Entonces hay un lazo muy estrecho entre lo que es
¿Lo estoy educando o lo estoy maltratando? Entonces ahí viene un poquito el tema. Y en las sociedades más subdesarrolladas, más machistas, se justifica el maltrato físico. Entonces los tipos de maltrato pueden ser físicos, psicológicos, abuso sexual o por negligencia. No darles alimentación, no llevarlos a vacunación, que no vayan al colegio y vayan a trabajar, ¿no? Eso es negligencia. Entonces, acá ampliamos un poquito: físico, el abandono, el maltrato emocional, la explotación laboral o mendicidad. Darle a los niños, por ejemplo, un trapo, una franela y que vayan a limpiar las ventanas de los vehículos. Entonces se está explotando a los niños para conseguir dinero. El síndrome de Munchausen es como que la mamá quiere tener una ganancia secundaria enfermando a su hijo. O sea, lo lleva al hospital, por ejemplo, diciendo que está enfermo, que está mal, que sea, y realmente no lo está, y para tener una ganancia secundaria. Ya es un trastorno psicológico, psiquiátrico, ¿no? Y también hay la incapacidad de los padres para controlar la conducta del niño, el abandono. Un estudio que se realizó en Lima por Great o Grade, Huancayo también y Loreto, concluyó que la violencia contra los niños se daba con mayor frecuencia en el hogar. 44% de los niños han sido víctimas de violencia. Miren, ha bajado a comparación del 50 y tantos por ciento en el hogar, 28% en el colegio y 13% por parte de la comunidad, ¿no? Y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han atendido más de 16.000 casos de maltrato infantil durante el 2018. Pero miren, ha aumentado un 50% la violencia contra los niños en el país en comparación con cifras registradas en el año 2017. ¿Cómo son las familias que maltratan a los niños? Hay características. Es una organización jerárquica fija e inamovible. O sea, el padre o la madre son los que mandan, tienen la razón, y son muy rígidos con los niños. Hay una autoridad basada en relaciones de dominación y subordinación. El dominante es el padre o tutor y el subordinado es el niño. Hay un modo relacional que impide el desarrollo de la autonomía, o sea, no lo dejan al niño ser libre, desarrollar ciertas características positivas que podría tener, ciertas cualidades, o de repente ser autónomo. En este momento quiero estar solo, no quiero salir, no quiero comer hoy día o ahora. Entonces no permiten esa autonomía del niño. Hay un contexto social invisibilizador, una palabra que suena un poco difícil. Es que no permiten que cada uno cada miembro de la familia sea independiente, ¿no? Entonces cada uno puede tener sus gustos, puede tener: hoy día no quiero comer, o hoy día quiero estar estudiando, o quiero estar viendo televisión, o quiero estar en un momento tranquilo. Entonces no permiten eso. Es toda la casa, toda la familia se mueve hacia un contexto mezclado, global, qué sé yo, y no permiten la individualización de cada niño. Y una historia personal de los protagonistas signada por la violencia. Esto es muy importante. Generalmente un padre maltratado, o que en el momento fue un niño maltratado, va a ser en el futuro un padre maltratador, porque es lo que él vivió, es lo que él vio. Ese es el modo de corrección, de educación que él recibió, y es la única forma que conoce: educar con el maltrato, con la violencia.
Hablemos un poquito del abuso sexual. Es toda interacción sexualizada entre un adulto y un niño. También hay algunos que podrían decir que el abusador y la víctima tuvieran una diferencia mayor de 5 años, aunque esta definición es un poquito relativa. Puede ser desde gestos obscenos, por ejemplo, hasta relaciones sexuales, y puede ser fuera de la familia o dentro de la familia. ¿Qué signos y síntomas presenta un niño o niña que ha sido agredido sexualmente? Generalmente es agresivo y negativista, miedo de ir a la casa o a la escuela, tiene demasiada movilidad, ¿no? El cuerpo se mueve mucho, etcétera, o excesiva quietud, puede ser desordenado, tiene miedo o fobias, de repente tiene miedo a la oscuridad, comienza a tener insomnio, puede tener de repente anorexia, autoagresiones, se jala el pelo, se lo come, se corta los brazos, ¿no? Intentos de suicidio, es muy común, puede estar metido o metida en el alcohol y las drogas, y como ya mencioné antes, muchas pesadillas, insomnios, no tiene un sueño, una vida tranquila, del niño o niña que ha sido violentado sexualmente. ¿Qué indicadores de abuso sexual hay? Bueno, desgarros en los órganos sexuales o anales, que tenga una enfermedad venérea, normalmente no tiene por qué tener una enfermedad venérea, presencia de esperma en su ropa o en sus genitales, en su ropa interior, hemorragia vaginal o por el recto, conocimientos y conductas sexuales impropios para su edad. No tendría por qué conocer ciertas cosas sexuales y de repente ya las conoce. Y algunos, sobre todo en las mujercitas, podría haber un comportamiento seductor en una niñita pequeña. ¿Qué hacemos si ha habido un abuso sexual? Hay que ir al hospital para profilaxis. Hay un protocolo de atención de las víctimas de violación. Entonces hay consulta pediátrica, ginecológica y psicológica. Tratamiento de prevención de infecciones de transmisión sexual. Hay que dar antirretrovirales para evitar el VIH antes de las 24 horas de ocurrido el hecho. Generalmente este tratamiento antirretroviral es por un mes. Píldora de anticoncepción de emergencia. Ya después del 5.º día no tiene efecto, o sea, debe ser lo antes posible. Antes de los 2 días, así de preferencia. Y vacunar contra la hepatitis B. Entonces, repito, prevenir una infección de transmisión sexual. De repente podrían darle una dosis única de amoxicilina, ¿no? Dosis alta, antirretrovirales para el VIH, píldora de anticoncepción para evitar el embarazo y vacuna contra la hepatitis B. O sea, hay cuatro medicamentos, 4 cosas que podrían darse. Y como conclusiones, para que se produzca el maltrato infantil, se tienen que dar diversos factores de riesgo sociocultural, económicos, familiares e individuales. Dentro de esos está la pobreza también como un factor de riesgo, los cuales por separado no tendrían por qué producir este fenómeno, pero se juntan, ¿no? Pobreza, haber sido maltratado el padre cuando era niño, tener un nivel cultural bajo, vivir en hacinamiento, ser un hijo no deseado, ser por ejemplo un niño con síndrome de Down y es maltratado, o sea, muchos factores que se juntan. Las cifras registradas no son lo suficientemente fiables, ya que hay discrepancia entre dichas cifras y lo que realmente se denuncia. Mucha gente no denuncia el maltrato infantil, o si algún vecino lo denuncia, los padres lo niegan. 3. Lesiones físicas que puedan presentar un niño maltratado en muchas ocasiones, o sea, muy frecuentemente se cae, se golpea la cabeza, se golpeó el ojo, etcétera, como por ejemplo deformaciones o retraso en el desarrollo físico psíquico, ¿no? Y
y que uno dice, oye, tanto se golpea a ese niño, no es lógico, ¿no? Respecto a la localización de las lesiones, la mayoría de los autores coinciden que aproximadamente en la mitad de los casos se dan en la región de cabeza y cuello, ¿no? O sea, ahorcarlo, cachetearlo, tirarle un puñete en el ojo, en la nariz, o asfixiarlo. Generalmente es una localización muy frecuente, 50% es en cabeza y cuello. Y hay otras ya como brazos, codos, antebrazos, que también son frecuentes. Respecto a las lesiones, cuando el niño va y hay que examinarlo, hay que examinarlo muy bien, inclusive tomar radiografías o una tomografía, porque podrían parecer sin importancia y si se explora más profundamente, de repente hay una fractura, una fisura, un hematoma. Hay niños que a veces uno ve en la televisión que de repente una niñera en Estados Unidos sacudió al niño y de repente el recién nacido, el lactante, falleció. Entonces no era tan suave la lesión. Eh, Luego, dentro del diagnóstico, uno de los datos significativos que son lesiones con distinto estadio de evolución. O sea, la lesión en un inicio se pone negruzca, luego va pasando lo negruzco y se va poniendo verdosa, luego amarilla y luego va pasando. Entonces hay lesión negra, morada, hay lesión verdosa, lesión amarilla, o sea, significa, oye, tiene lesiones hechas en diferentes días o semanas. Entonces, ¿qué pasa? Es un niño que está golpeado, que lo están golpeando frecuentemente. Luego los padres no suelen acudir al médico inmediatamente y su relato sobre la causa siempre dicen que fue un accidente o que no sucedió nada y es incoherente. Y hay datos que nos podrían ayudar, como dije, ¿no? Lesiones en diferentes tiempos de evolución, el lugar de las lesiones, más sobre todo son en la cara anterior del cuerpo, no tanto en la cara posterior. Entonces nos pueden ayudar a ver que el niño ha sido maltratado. Eh, Debemos informar sobre la sospecha de malos tratos. Por ejemplo, si nosotros somos un vecino y vemos que la mamá o el papá le pegan al niño, lo hacen llorar, el niño está con moretones, etcétera, se puede denunciar a el Ministerio de la Mujer, a la comisaría. Entonces, no ser indiferentes. Y cuando se interviene, ya es multidisciplinario: pediatra, psicólogo, puede ser odontólogo, traumatólogo, asistenta social. O sea, es multidisciplinario la intervención que se hace con el niño.